Increíble rescate. Descubriendo al padre perruno atrapado en extraordinarias conchas de caracol, Mateo caminaba por la orilla, los ojos fijos en las olas que rompían con un sonido melancólico. La brisa marina acariciaba su piel, pero no podía sentirla. La ausencia de Choco, su querido perro, le hacía sentir como si el mundo se estuviese cerrando sobre él. Era un amigo, un salvador en sus travesías por el mar, y ahora solo había un vacío insostenible en su corazón. Cada paso en la arena lo llevaba a recordar los días en que Choco seguía sus movimientos, ladrando con alegría como si pertenecieran a un mismo ser. ¿Dónde estás, viejo amigo?, se preguntaba una y otra vez, como un mantra que no lo dejaba en paz. La angustia lo invadía, y el mar, que alguna vez había sido su refugio, se convertía en un vasto e incierto abismo. Mateo sabía que el primer lugar donde debía buscar era el antiguo santuario de conchas de caracol. La abuela siempre había dicho que allí se conectaban los destinos de los hombres con el mar y sus criaturas. Las leyendas resonaban en su mente, historias de antiguos pescadores que hallaron lo que habían perdido entre esas conchas, un consuelo contra la desesperación. Pero el peso de la duda lo paralizaba, y sus manos temblaban al pensar en la posibilidad de que Choco no regresara. Mateo sintió que la presión aumentaba. ¿Era justo arriesgar su viaje por un perro? Las voces en su cabeza eran una tormenta constante. Podría simplemente avanzar con su vida, tal vez conseguir otro compañero, uno más joven y lleno de energía. ¿Pero podía realmente olvidar a Choco? En medio de sus pensamientos, sintió un incremento de la tensión en su pecho. Cada momento sin él se sentía como un grito ahogado en la distancia. No, no puedo dejarlo así. Choco me necesita, se decía, y aunque las lágrimas peligrosamente asomaban, él luchaba por controlarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mateo se dirigía al santuario, su corazón dividía entre la esperanza y la desesperación. Las olas rompían en la orilla, sus murmurantes voces parecían burlarse de su angustia. Las conchas brillaban con el reflejo del sol como pequeñas estrellas, pero él solo podía ver un engañoso destello que no ofrecía respuestas. Su mente se inundaba de recuerdos, y la culpa se apoderaba de él. Cada pensamiento era de lo que debió hacer para proteger a Choco, de las flotantes amenazas del mar. Y si nunca regresa, un pensamiento aterrador lo acechaba en cada paso. La lucha en su interior se tornaba más feroz. En su pecho, una chispa de determinación luchaba con la desesperanza, aumentando la rabia de su propio desconsuelo. Justo en ese momento, cuando una sombra se acercaba al horizonte, una nueva oleada de ansiedad lo invadió. Un dilema emergía con fuerza: ¿estaría dispuesto a enfrentar lo que fuera para rescatar a Choco? La magnetizante ambición del empresario del pueblo que quería transformar ese santuario en un resort de lujo comenzaba a ser una sombra sobre sus pensamientos. ¿A qué precio?, se preguntaba mientras una tormenta interna amenazaba con desatarse. Su corazón latía con fuerza, cada decisión se sentía como un precipicio, y las olas parecían gritar el eco de sus temores. ¿El legado de su pueblo merecía una lucha tan profunda, tan desesperada? Mateo respiró hondo, sus piernas tensas mientras la tormenta se acercaba en el horizonte, no solo en el cielo, sino en su alma. Cada instante ahora pesaba como una losa, todos esos recuerdos, todas esas decisiones, parecían estar llevándolo hacia un destino incierto. Todo dependía de él, y la presión se desataba como si todo estuviera a la espera del siguiente movimiento de su corazón. Como si la batalla entre el amor y la pérdida estuviera a punto de comenzar, y él se encontraba en el centro, atrapado entre su propia historia y la de los que vendrán. Mateo se plantó firme frente al santuario, el motor de su mente girando a toda velocidad. Las olas a sus pies parecían burlarse de su lucha interna, resonando con el eco de preguntas sin respuesta. Sabía que la llegada del empresario a su pueblo no era simplemente una amenaza para el santuario, era un desafío personal. Su lucha no solo implicaba rescatar a Choco, sino también preservar un rincón del mundo lleno de recuerdos y tradiciones.
Decidido a enfrentarse a la situación, recordó las historias que su abuela le contaba sobre hombres y mujeres que habían hallado su verdadero yo tras audaces decisiones. Es hora de descubrir de qué estás hecho, Mateo, se dijo a sí mismo. A medida que las dudas se evaporaban, un nuevo sentido de propósito comenzaba a tomar forma en su corazón. La idea de emprender una búsqueda no solo por su perro, sino por lo que significaba realmente el santuario, encendió una chispa de determinación. Comenzó a preguntarse qué habilidades había desarrollado a lo largo de los años. Las horas en el mar, los rescates de pequeñas criaturas marinas, la conexión con la naturaleza, todo eso le había enseñado a observar, a escuchar y, sobre todo, a actuar. Se dio cuenta de que no era solo un joven perdido, era alguien capaz de marcar la diferencia. Mientras avanzaba entre las conchas, la brisa marina traía consigo el aroma salado que lo había definido toda su vida. En cada paso, buscaba señales, elementos que lo guiaran. Consideró desahogar su rabia contra el empresario, pero rápidamente supo que ese no era el camino. La ira lo había llevado a lugares oscuros en el pasado, ahora necesitaba una estrategia. Sus pensamientos se clarificaron. Mateo se imaginó buscando apoyo en el pueblo, hablando con quienes también valoraban el santuario. Sabía que algunos de estos habitantes habían sentido la misma inquietud. Esto no es solo mío, podemos unir fuerzas, pensó, trazándose un nuevo objetivo. La idea de una comunidad reunida por un propósito común se sentía poderosa, casi mágica. Decidido, se dirigió a la casa de don Ramón, un anciano ferretero del pueblo que siempre había tenido una conexión especial con los pescadores. Su conocimiento del área era vasto, y si alguien entendía la importancia de proteger esa costa, era él. Al tocar la puerta, Mateo sintió un torbellino de nervios y esperanza. Sería un momento revelador, un ejercicio de vulnerabilidad al abrir su corazón sobre su amor por Choco y su deseo de salvar el santuario. El anciano le recibió con una mirada inquisitiva, y Mateo, perdiendo el temor, expuso su historia, su dolor. Cada palabra que pronunciaba le liberaba de un peso que arrastraba desde su búsqueda en la playa. Don Ramón, escuchando con atención, empezó a relatar sus propias experiencias de lucha y pérdida. Esa conexión inquebrantable les unió en un solo frente, juntos, podrían defender lo que era esencial. Con la confianza renovada, Mateo comenzó a vislumbrar un plan. ¿Podrían convocar a un grupo que apoyará su causa? Ese era el siguiente paso crucial, unir su comunidad para preservar lo que amaban, no solo a Choco, sino también a su historia compartida, a un legado que no debía ser arrasado. Pero ante esta resolución surgió una inquietud mayor, el tiempo parecía escaso. Las construcciones del resort ya estaban comenzando, y la presión aumentaba. Deberé actuar pronto, se dijo con firmeza. Mientras se alejaba de la casa de don Ramón, una sombra oscura se dibujó a lo lejos, insignificante pero amenazadora. El empresario había llegado al pueblo para hablar sobre el avance de su proyecto. Mateo sabía que con cada paso y cada decisión, este podría ser el momento decisivo, el instante en que tomaría las riendas de su destino, o caería en la inercia de la desesperación. Con determinación, Mateo se acercaba al inevitable conflicto. Su lucha no era solo por Choco, sino por su esencia misma, por el hogar que anhelaba conservar. Hoy es el día, pensó, su corazón palpitando como el océano, listo para chocar contra sinfonías de resistencia y lucha. La partida estaba delineada, y en su interior, la pregunta seguía retumbando, ¿estaba realmente preparado para enfrentar lo que se avecinaba? El momento de la verdad había llegado, y no había marcha atrás. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza, marcando el compás de su decisión inminente. Cada paso lo acercaba al empresario, a la confrontación que sabía era inevitable. Sin embargo, entre la ansiedad y el coraje, un nuevo matiz emergía en su mente, la necesidad de ser astuto, de actuar de manera calculada. El empresario, un hombre de traje pulcro y aires descuidados, se encontraba en la plaza del pueblo. La seguridad que irradiaba contrastaba con el caos interno que Mateo lidiaba. Era fácil hacerse una imagen de poder y riquezas en alguien como él, pero Mateo empezó a cuestionar, ¿qué era el verdadero poder? No era solo el dinero que podría transformar la costa en un spa lujoso, sino la indomable fuerza de una causa que resonaba en su comunidad. Mateo tomó un respiro y decidió que no podría enfrentarlo solo. Su primera estrategia sería hablar con la gente del pueblo, invitarles al diálogo, a la reflexión.
La urgencia de su misión encendió una especie de liderazgo en el que nunca había reconocido. Pero antes de avanzar, necesitaba asegurarse de que su perspectiva fuese compartida. Regresó a su casa, donde los recuerdos de Choco dejaron una marca indeleble en su corazón. Recordó las largas caminatas por la playa, cuando el perro corría feliz entre las olas, y su determinación se reafirmó. Fue en esos momentos de conexión pura con su amigo peludo donde comprendió que el santuario ofrecía algo más que refugio, era un símbolo de pertenencia y libertad, de un futuro que no quería que se borrara. Comenzó a escribir notas resaltando la importancia del santuario en la vida del pueblo, no solo como un lugar, sino como un pilar de su identidad colectiva. En cada nota, Mateo se cuestionaba, ¿qué significaba para él realmente luchar por Choco? ¿Y cómo esa lucha reflejaba sus valores? Reconstruyó su propósito en cada palabra, dándole un sentido más profundo a su misión. Tras un par de horas, decidió reunir a algunos amigos en el café de Doña Elvira. Con el estómago revuelto, entró sintiendo el peso de su decisión, pero también una chispa de optimismo. A medida que los rostros familiares se iluminaban con la curiosidad, Mateo supo que tenía que abrir su corazón. Les habló con pasión sobre lo que el santuario significaba para su vida, sobre su amor por Choco, y cómo la llegada del empresario amenazaba no solo a su perro, sino a una parte esencial de ellos mismos. La primera respuesta fue recelo. Algunos miraron a Mateo como si estuviera sobre una nube, otros, asintieron en pequeño, temerosos de hablar. Pero él, sin rendirse, continuó, compartiendo su visión de una costa protegida, un lugar donde todos podrían volver a encontrarse con la calma que las olas ofrecían, y donde cada ladrido, cada risa, podía resonar con libertad. A medida que las conversaciones fluían, empezaron a surgir ideas. Uno, que tenía experiencia en redes sociales, sugirió una campaña para aumentar la visibilidad del conflicto. Otro se ofreció a involucrarse en la logística de una reunión pública, donde todos pudieran expresar sus sentimientos sobre el santuario, haciendo eco de la importancia de luchar por lo que amaban. Con cada nueva propuesta, la energía en el café comenzó a transformarse, convirtiéndose en un dilema: ¿debían arriesgarse a confrontar al empresario, a movilizarse, o sería más prudente mantener un perfil bajo? La falta de consenso los llenó de dudas. Mateo sintió que el tiempo se le escapaba, la obra del resort avanzaba rápidamente, y la lucha tomaba forma entre ellos. De regreso a casa, la inquietud crecía. Lo que había comenzado como un impulso personal se transformaba en un dilema grupal. Ahora, no solo luchaba por Choco, sino por un sentimiento compartido que empezaba a indefinirse. Ya no podía volver atrás, lo entendía. ¿Cómo podría guiar a otros sin tener claro su propio camino? Mientras se acostaba esa noche, Mateo contempló la batalla que debía librar no solo con el empresario, sino con las expectativas y temores de su gente. Se dio cuenta de que decidir cómo avanzar sería el mayor reto de su vida. El día siguiente prometía ser crucial, una exposición borrascosa de decisiones y caminos. La pregunta persistía: ¿tendría la valentía para aceptar el desafío que se avecinaba, incluso si eso significaba arriesgarlo todo? Una respuesta lo aguardaba en la primera luz del alba, y él se prometió que no podría escabullirse. Lo que estaba en juego era grandioso. Mateo se despertó antes de que el sol despuntara, sintiendo un nudo en el estómago. La mañana era fresca, y el aire traía consigo un murmullo de posibilidades. Se levantó decidido a redirigir la angustia que le provocaba el futuro incierto hacia una acción concreta. Tenía que ser el arquitecto de su destino y no dejarse guiar por el temor. Mientras se lavaba la cara, se dio cuenta de que su lucha no era solo por Choco, sino por el tipo de persona que quería convertirse. Hasta ahora, había permitido que la incertidumbre lo dominara, pero en ese momento sintió que era hora de reclamar su poder. El dilema del café, la resistencia de sus amigos, era solo un reflejo de su propio conflicto interno. Si no podía liderarse a sí mismo, difícilmente podría guiar a otros. Mateo se sentó frente a su viejo escritorio, donde las notas sobre el santuario aún reposaban desordenadas. Decidió agruparlas en un esquema claro. Primero, necesitaba tener un entendimiento más profundo de los riesgos involucrados en la construcción del resort. ¿Qué impacto real tendría en el ecosistema que tanto amaba? La información sería su aliada, y al reunirla, podría argumentar de manera más contundente. Mientras escribía, las palabras fluyeron con una claridad renovada.
Comenzó a investigar sobre los impactos medioambientales de proyectos similares en otras costas, buscando datos y testimonios que pudieran servir de respaldo. Esto no solo lo empoderaba a él, sino que también podría influenciar a la comunidad. Al recolectar evidencia, Mateo sentía que avanzaba un paso más en su transformación personal, ya no sería solo un chico que se preocupaba por su perro, sino alguien que defendía una causa justificada con información sólida. El día continuó con un frenético proceso de contacto. Llamó a biólogos marinos y activistas medioambientales, buscando a aquellos que pudieran aportar su experiencia. Había algo en esa búsqueda que encendía su espíritu, la idea de que el conocimiento era un arma, una forma de resistir. Con cada conversación, su confianza crecía y su visión se hacía más clara. Cuando llegó al café de doña Elvira por la tarde, no era el mismo Mateo que había estado la noche anterior. Su energía era contagiosa y los rostros de sus amigos, que antes reflejaban dudas, ahora brillaban con interés. «Les traigo información», dijo, mientras colocaba una hoja con datos sobre la supervivencia de las especies locales y el daño irreversible que un resort podría causar. No es solo una lucha por Choco. Es por todo lo que representa nuestra costa. El grupo comenzó a discutir fervientemente, algunos propusieron organizar charlas informativas, mientras que otros sugirieron contactar a medios locales. Mateo sentía que la marea estaba cambiando a su favor. Su voz resonaba con un sentido de propósito, tenso, pero firme. Sería engorroso, pero esa era la naturaleza de la lucha. Sin embargo, mientras se guiaban por esa nueva dinámica, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Mateo. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos no eran suficientes? La imagen del empresario, al que aún no había enfrentado, volvía a su mente como una sombra. Sabía que contaba con la determinación de su gente, pero ¿de qué serviría si no tenía un plan para abordar directamente la amenaza que representaba el empresario? El murmullo del café aumentó, pero su pensamiento se desvió hacia una única pregunta. ¿Conseguiría conectarse a un nivel más profundo con los que lo rodeaban para enfrentar al enigmático empresario, o se quedaría atrapado en su propia inseguridad? Mientras la conversación continuaba, Mateo planteó su deseo de convocar a una reunión con el empresario, exponiendo su visión y sus datos. Un desafío audaz, sin duda, pues sabía que esa sería la verdadera prueba de su valentía. La mirada expectante de sus amigos lo instó a seguir adelante. Pero, ¿tendría la audacia necesaria para enfrentarse a alguien que parecía tenerlo todo? Enfrentarse a un adversario no era únicamente un movimiento, sino un paso hacia la renovación de su propia identidad. Y mientras congregaba a sus amigos para planear cómo proceder, Mateo sintió que en ese desafío se escondía su mayor oportunidad de crecimiento. ¿Podría un simple hombre, armado con pasión y datos, hacer frente a un titán de los negocios? La respuesta a esa pregunta estaba aún por llegar, y la ansiedad por descubrirla se apoderó de él. Mateo despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. La reunión con el empresario se planificaba para el día siguiente, y aunque la adrenalina le proporcionaba un impulso, la duda le susurraba al oído. Sabía que necesitaba prepararse, no solo con datos, sino también mentalmente. Este era un combate que no solo definiría su futuro, sino que también lo confrontaría con la versión de sí mismo que había estado evitando. A primera hora, se sentó en su escritorio, rodeado de los documentos que había acumulado. Las hojas estaban salpicadas de notas y comentarios, pero la inercia de la duda lo hacía sentir abrumado. Cada estimación sobre el daño potencial que podría causar el resort parecía elevarse como una montaña ante él, pesada e imponente. Mientras revisaba sus apuntes, su mente comenzó a divagar. Recordó los días de infancia, cuando su única preocupación era encontrar maneras de aventurarse a lo largo de la costa, recolectando caracolas y compitiendo con sus amigos. Esa inocencia contrastaba con el presente, y deseó poder recuperar un atisbo de esa ligereza. Pero entonces se dio cuenta, para recuperar esa parte de sí mismo, debía enfrentarse a lo que le impedía avanzar. Y ese algo era el miedo. El temor a ser ignorado, a no ser escuchado. Hizo un ejercicio de visualización. Imaginó la reunión. Se veía a sí mismo en la sala, con el empresario sentado frente a él. Las luces centradas, el aire pesado con expectación. Mateo, de pie, exponiendo sus argumentos, y el empresario, en su traje impasible, escuchando, luego sonriendo con desdén. Esa sonrisa, fría como el metal, encendió algo dentro de él. Mateo tomó una respiración profunda y comenzó a escribir un discurso.
La pluma danzaba sobre el papel, capturando las palabras que parecían ahora fluir con convicción. Era increíble cómo podía transformar el temor en una herramienta de empoderamiento. La pasión por la defensa del ecosistema era su arma. Con cada frase que anotaba, la idea de ser un simple chico se desvanecía. Estaba en camino de convertirse en un defensor. Pasó horas ensayando frente al espejo, practicando cada línea, observando las reacciones que deseaba crear, sintiéndose no solo preparado, sino también más fuerte. La voz que alguna vez había titubeado ahora sonaba firme. Hizo un paralelismo con su lucha por Choco y la costa, ambos eran inseparables, representando no solo un amor personal, sino una extensión de su identidad. La noche previa a la reunión, mientras otros disfrutaban de su tiempo libre, Mateo se sumió en la noche, aferrándose a su laptop, revisando su presentación una y otra vez. El sueño cedió terreno a la resolución. Sin embargo, el camino hacia la reunión no fue fácil. La ansiedad generaba un torrente de pensamientos. ¿Y si fallaba? ¿Y si sus argumentos no eran suficientemente sólidos? Esa autoduda intentaba infiltrarse, pero Mateo había aprendido algo crucial: la inseguridad era un mal compañero. Decidió entonces adoptar una mentalidad de crecimiento. Cada obstáculo solo era una oportunidad para aprender algo nuevo. Sería una experiencia que le enseñaría no solo sobre ese enfrentamiento, sino sobre sí mismo. Era un enfrentamiento que podría catapultarlo hacia un nuevo nivel de autoconfianza. Mientras la mañana se acercaba, una frase resonaba en su mente: el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Sabía que debía darle la cara al empresario, pero la verdadera pregunta latía en su interior: ¿podría realmente sostenerse firme en su desafío, o las dudas lo desbordarían? El momento llegó. Al salir de su casa, la pesadez del aire se sentía como la antesala de una tormenta. Mateo, con una mezcla de nerviosismo y determinación, tomó una decisión. Esa reunión no sería el final, sería solo el comienzo. Solo un paso hacia una versión de sí mismo que anhelaba alcanzar. Sin embargo, cuando se dirigía al encuentro, recibió un mensaje en su teléfono: el empresario está preparado, pero también ha convocado a un aliado. Inesperado. Un nombre que desató ecos de preocupación en la mente de Mateo. La incertidumbre se intensificó. ¿Quién sería ese aliado que podría cambiar por completo la dinámica de su lucha? Mateo sintió cómo la tensión se acumulaba en su pecho al leer aquel mensaje. El nombre del aliado inesperado reverberaba en su mente como un eco ominoso. Si había algo que había aprendido en sus años de activismo, era que las alianzas podían ser tanto un aliado poderoso como un obstáculo inquebrantable. El camino hacia la sala de reuniones se tornó más largo, cada paso se sentía como si fuera hacia una trinchera de batalla. Al llegar, sus manos temblaban levemente, pero se obligó a concentrarse. Se sentó en la sala, su corazón latiendo rítmicamente mientras revisaba la presentación con avidez. Pero no era consciente de que su mente estaba girando en torno a múltiples posibilidades de lo que podía enfrentarse. ¿Podría ese aliado ser alguien que había colaborado anteriormente con el empresario, alguien que podría desbaratar sus esfuerzos? Cuando el empresario y su acompañante entraron, se sintió pequeño, como un niño que admira a sus héroes. El empresario, con su porte autoritario, se sentó junto a un hombre que irradiaba confianza, su viejo enemigo en lo profesional, Andrés. Sus miradas se cruzaron y Mateo sintió una oleada de incomodidad. Era un competidor voraz, conocido por desestabilizar a quienes se interponían en su camino. La presión aumentaba, su mente se debatía entre el deseo de salir corriendo y la necesidad de enfrentar la situación. Con los dos hombres frente a él, Mateo tuvo que recomponer sus pensamientos. Este no solo era un desafío profesional, era una batalla personal. En ese instante, comprendió que la oportunidad que tenía enfrente no era solo sobre la presentación de su proyecto, sino sobre descubrir y mostrar su verdadero valor. Si bien el miedo a fracasar era potente, también había en su interior una chispa de determinación, era un fuego que no permitiría que nadie lo apagara. Empezó a hablar, proyectando su voz, intentando ocultar su nerviosismo. Presentó sus argumentos, reminiscencias de su pasión, su deseo de proteger el ecosistema y la cultura local. Mientras hablaba, comenzó a notar que la postura de su enemigo no era tan a la defensiva como pensaba. Andrés parecía estar evaluando cada palabra, cada cifra que Mateo exponía. La sombra del orgullo le hizo recordar que su visión tenía fundamento, había hecho un trabajo arduo para llegar allí.
Durante la exposición, se adentró en la importancia del equilibrio entre desarrollo y conservación. A medida que sus palabras fluyeron, encontró un ritmo que le permitió conectar más allá del temor inicial. Mateo utilizó datos, pero también historias que resonaban con quienes estaban allí. Por primera vez, vio una apertura en la expresión del empresario y de Andrés, como si sus palabras empezaran a calar en sus corazones más que en sus mentes. Sin embargo, en uno de los momentos más cruciales, Andrés lanzó una pregunta mordaz que cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué credenciales tienes para hablar en nombre de la comunidad, Mateo? Has pasado más tiempo en libros que en el terreno. Lo que antes había creído un impulso hacia una respuesta sólida, ahora se convirtió en un dilema. ¿Debía defenderse emocionalmente, o mantener su postura profesional? Mateo sintió la presión del momento. En su interior, las dudas comenzaron a levantar la cabeza, pero recordó, este era su momento para crecer. Con una respiración profunda, decidió que era mejor confrontar su vulnerabilidad. Habló de su historia, del por qué le importaba el ecosistema, de las horas que había pasado con pescadores y agricultores que luchaban por su tierra. La conexión no era solo académica, era visceral. Veía a esas personas como parte de sí mismo. Cuando terminó de hablar, hubo un breve silencio. Mateo percibió que había abierto un nuevo canal de entendimiento, aunque los próximos minutos se sentirían eternos. Andrés y el empresario intercambiaron miradas que le resultaban enigmáticas, la tensión se palpaba en el aire. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la reunión, independientemente del resultado, había marcado un antes y un después en su vida. Era un metro más fuerte, más capaz de sostenerse en terreno hostil. Pero la pregunta latente se instaló con fuerza, ¿realmente había hecho suficiente para desafiar a Andrés y al empresario? Justo cuando la reunión llegaba a su fin, un nuevo mensaje iluminó su teléfono, pero esta vez, el contenido lo dejó helado. No podrás avanzar sin el apoyo de aquellos a quienes una vez traicionaste. Vuelve al inicio. La confusión lo abrazó. ¿Qué le quedaba por descubrir sobre sí mismo que pudiera cambiarlo todo? Mateo salió de la sala de reuniones tratando de procesar el torrente de emociones que lo invadía. La presión con la que había hablado se vio desvanecida por la confusión del mensaje recibido. Era un súbito recordatorio de que su camino no solo dependía de su capacidad para comunicarse, había una red de relaciones, decisiones pasadas y expectativas ajenas que también le comprometía. Se sentía como si estuviera a punto de despegar en un vuelo que era más turbulento de lo que había anticipado. Al llegar a su oficina, se sentó frente al ordenador y, en lugar de concentrarse en su trabajo, dedicó los primeros minutos a reflexionar. Había algo en ese mensaje que pulsaba en su interior como un tambor distante, una verdad escondida que necesitaba desenterrar. La traición mencionada lo llevó a su tiempo en la universidad, cuando, motivado por ideales pero también por la ambición, había dejado atrás a algunos de sus compañeros en su búsqueda por destacar. Aunque nunca había considerado su decisión como un acto de traición, ahora resonaba en él como un eco doloroso. Decidido a confrontar su pasado, Mateo comenzó a investigar a aquellas personas a las que había dejado de lado. Se sumergió en su viejo correo electrónico, buscando una conexión perdida. Algunas eran caras olvidadas, otras eran momentos compartidos que había enterrado por completo. A medida que la información fluía, también lo hacía un nuevo tipo de claridad. Supo que necesitaba llegar a ellos, no solo como una forma de redención, sino también como una herramienta para reafirmar su propósito. ¿Podría ese grupo de antiguos compañeros ofrecerle perspectivas que nunca había considerado? Con un nuevo objetivo en mente, su próximo paso fue contactar a aquellas personas. Hizo una lista de correos y números, creando un plan metódico de acercamiento. A pesar del temor que lo invadía, había en él una nueva determinación. Este era un paso que podía abrir puertas cerradas durante demasiado tiempo. Mateo entendió que su crecimiento no solo radicaba en sus objetivos profesionales, sino en la forma en que lidiaba con sus relaciones pasadas. La superación de la incomodidad se convirtió en un motor. Escribió correos que mezclaban disculpas sinceras con una oferta de conexión sincera, intentando no solo reparar lo que había dañado, sino también aprender de esos encuentros. Con cada mensaje enviado, sentía que deshacía parte de los nudos que lo mantenían atado a un pasado que no lo dejaba avanzar. A medida que los días pasaron, algunos respondieron, otros, como él había temido, no estaban dispuestos a escuchar.
Pero había al menos un par de ellos que estaban dispuestos a reunirse, y esa pequeña victoria le otorgó un impulso renovado. Entonces, en uno de esos encuentros, conoció a Sofía, una colega que había estado en medio de uno de los proyectos que él había abandonado. Su presencia era tranquila, pero su mirada se cargaba de chispa. Percibió que su historia iba más allá de lo profesional, había un destino interconectado que resonaba con sus propias experiencias. En sus conversaciones, Mateo descubrió un mundo de sabiduría y perspectiva distinta. Sofía compartió sus propias luchas y las lecciones que había aprendido al enfrentarse a la traición y el abandono. A través de cada historia, él se dio cuenta de que había una comunidad más grande de la que un día se había distanciado, una que podría ayudarlo a reconfigurar su visión del proyecto que tanto anhelaba. Mientras se adentraba en estas nuevas dinámicas, Mateo sintió que el peso del mensaje que había recibido comenzaba a perder su carga negativa. Ahora, en lugar de verla como una trampa, entendía que era una oportunidad para redefinir su propósito. Había comenzado un proceso de sanación, pero aún quedaba un dilema crucial: cómo integraría sus viejas alianzas sin perder su visión original. En el horizonte, interrumpiendo su pensamiento, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Esta vez, no era un recordatorio del pasado, sino una notificación que cambiaría nuevamente el rumbo de su camino. El proyecto tiene un nuevo obstáculo que debe ser superado. El tiempo se agota. Mateo sintió una oleada de adrenalina. La llegada de un nuevo desafío palpita en su corazón, y comprendió que estaba a punto de enfrentarse a su prueba más difícil. ¿Tendría lo necesario para navegar aún más allá de sus viejos miedos y construir un futuro sustentable y auténtico? Mateo respiró hondo y se sentó erguido en su silla. El mensaje resonaba en su mente como un mantra incesante: el tiempo se agota, el tiempo se agota. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, pero ahora había algo diferente en su forma de enfrentar el reto: no estaba solo. La red de contactos que había comenzado a tejer con sus antiguos compañeros le proporcionaba un nuevo enfoque. Mira hacia el futuro, no hacia el pasado, se recordó. Dedicó la mañana a analizar el nuevo obstáculo de su proyecto. Con determinación, dividió el problema en partes más manejables. Creó un gráfico en su pizarra blanca, señalando cada componente crítico. En ese momento de concentración, recordó las palabras de Sofía sobre la importancia de la colaboración. Era un concepto sencillo, pero había sido subestimado durante tanto tiempo. No podía hacer todo él solo, debía integrarlas a su estrategia. Durante el almuerzo, decidió que era hora de reunir a aquellos pocos dispuestos a colaborar en el proyecto. Hizo un llamado a Sofía y a otros rasgos de su red. Quería poner en práctica lo que había aprendido y, por primera vez, se sintió entusiasta por compartir la carga. El pulsar de su corazón resonaba con un nuevo ritmo, no era el miedo, sino la emoción pulsante de la posibilidad. Había comprendido que no era solo su futuro el que estaba en juego, sino el de todo un grupo. Al salir de su oficina, la atmósfera del edificio parecía vibrar con su energía renovada. Planificó una reunión informal para el día siguiente. Alerta a las necesidades de su equipo, diseñó el encuentro como una plataforma para el intercambio de ideas. Mateo sabía que debía esbozar claramente el objetivo del proyecto, pero también esperaba fomentar la colaboración. Las habilidades individuales y las lecciones colectivas se fusionarían en algo más grande. Esa tarde, mientras se preparaba para su reunión, una mezcla de ansiedad y emoción vivió en su estómago. Era el primer verdadero paso hacia un liderazgo que había eludido durante tanto tiempo. En su enfoque anterior, había sido un capitán solitario, pero esa vez iba a ser parte de un equipo. Con cada corrección que hacía en su presentación, comprendía que estaba no solo compartiendo un trabajo, sino también aceptando el legado de lo que había aprendido de sus compañeros. Cuando llegó el día de la reunión, se encontró rodeado de rostros conocidos y desconocidos, cada uno traía consigo historias y habilidades únicas. Sofía, al centro, aportó su enfoque estructurado y cálido, guiando la conversación en un sentido significativo. Mateo percibió lo que una vez consideró como posibles traiciones transformarse en sinergias valiosas, avivándose como un fuego inquebrantable entre ellos. Sin embargo, a medida que se discutían las ideas, Mateo notó una resistencia sutil, un escepticismo que pendía en el aire. No todos estaban convencidos de que un trabajo en conjunto pudiera conducir a un verdadero progreso. Una voz entre la multitud cuestionó su capacidad para integrar diferentes enfoques en un solo proyecto.
En ese instante, Mateo experimentó una sacudida interna. La confianza que había cultivado se tambaleó al borde de una confrontación. Su mente comenzó a correr a 1000 por hora, cada palabra de defensa parecía vital. Se enfrentaba al dilema de la vulnerabilidad, debía demostrar su valentía, pero también abrirse al desafío de la crítica. En un hilo de voz temblorosa, comenzó a hablar. Un silencio expectante llenó la sala mientras contemplaban su respuesta. Quizás cada uno de nosotros traiga un caracol lleno de sabiduría, pero también cáscaras vacías de errores. Lo que importa es cómo los unimos en un viaje de descubrimiento. Las palabras salieron más poderosas de lo que imaginaba. Pero lo que no sabía era que la mayor verdad aún estaba por revelarse. La mirada de alguien al fondo de la sala lo hizo cuestionarse nuevamente sus habilidades. ¿Y si descubrir ese caracol cambiara todo? La mirada curiosa en el fondo de la sala persistió mientras Mateo intentaba encontrar su centro. La tensión era palpable, más que una simple reunión, había dejado al descubierto la fragilidad de su confianza. Una fracción de segundo se convirtió en un eterno momento de duda. Sin embargo, esa duda encendió un anhelo por descubrir, por entender lo que realmente podía ofrecer en esta nueva dinámica. Su voz, ahora más firme, se hizo eco nuevamente. Si nuestras experiencias son esas capas de caracol, entonces estoy aquí para contarles que cada capa tiene su propósito. He temido mostrar mis imperfecciones y mis fracasos. Pero hoy, les invito a conocer no solo lo que he logrado, sino también lo que no funcionó. Las reacciones en la sala fueron diversas, miradas inquisitivas, algunas sonrisas, y un par de miradas de desdén. El escepticismo no se evaporó, pero algo en su declaración comenzó a abrir puertas. Poco a poco, su equipo empezó a soltar la rigidez que tenían al momento de comunicarse. Sofía, perceptiva como siempre, asintió y decidió apoyarlo. Mateo tiene razón. Lo que hemos vivido nos define, y abrirnos a esos fracasos es tan importante como celebrar nuestros logros. Cada uno de nosotros tiene un caracol que contar, pero esto no es una exposición individual. Si compartimos, es posible que encontremos soluciones más allá de lo que imaginamos. Esa intervención marcó un cambio, el grupo se animó a compartir sus propios fracasos y triunfos. Mateo sintió una oleada de alivio al ver cómo la conversación se volvía rica en relatos y emociones genuinas. Había comenzado a crear un espacio seguro, un entorno donde la vulnerabilidad no era un obstáculo, sino un camino hacia la cohesión. Sin embargo, mientras las voces se entrelazaban en una nueva melodía de colaboraciones, la inquietud de la mirada al fondo de la sala no desaparecía. Esa figura, un antiguo compañero que había sido su amigo y luego su rival, permanecía observando. Cada comentario que hacía el grupo resonaba con un eco que no podía ignorar. ¿Por qué había vuelto a aparecer en su vida justo ahora? ¿Acaso habían resurgido viejas rencillas en este entorno que prometía ser inclusivo? La intriga crecía. Mateo decidió, entonces, abordar la voz que había comenzado a sembrar la duda. Carlos, entiendo tus reservas. La experiencia me ha enseñado que el miedo al fracaso suele aparecer cuando verdaderamente importa. Pero creo que esta es la oportunidad para dejar atrás lo que nos separó y construir algo valioso juntos. En ese instante, Carlos levantó la vista, sus ojos se encontraron, y Mateo sintió una mezcla de desafío y esperanza. La sala se volvió un espacio de confrontación actual, no solo por el proyecto, sino por las sombras del pasado que ambos debían enfrentar. La conversación sabia dio paso a un nuevo nivel de inquietud. Mateo no solo afrontaba la presión del proyecto, estaba a punto de superar los fantasmas que lo habían perseguido. El tiempo apremiaba y el desarrollo del equipo dependía de su capacidad para desarmar antiguas rivalidades. Con la determinación crecida, Mateo se dio cuenta de que había un camino de redención frente a sí. González, un compañero cauteloso y analítico, tomó la palabra. Quizás deberíamos plantear cuál va a ser nuestra meta. Necesitamos claridad. Esa intervención, aunque bien intencionada, solo sirvió para reavivar la resistencia interna. Mateo sabía que no era solo un proyecto lo que estaba en juego, sino la posibilidad de transformar su propio liderazgo. La sala continuó su diálogo, pero en el fondo de su mente, Mateo sabía que debía hacer un movimiento decisivo. La aceptación y la conexión eran vitales, pero el hilo que unía esas voces se estaba volviendo tenso, y el tiempo se seguía agotando. Una declaración fuerte y clara podría silenciar las dudas, pero también podría provocar una explosión de resentimientos ancestrales.
Era el momento de actuar. Él lo sentía en los huesos, el desafío de enfrentar tanto el rostro conocido al fondo como la realidad de que el caracol que había decidido mostrar traía consigo viejas heridas. ¿Serían sus palabras el resorte que necesitaban para acudir al rescate o el detonante de un conflicto latente? La sala se convirtió en un campo de batalla emocional donde cada opinión contaba, y el destino del equipo pendía de un hilo. Mateo se preparó para eso, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mateo se erguía en medio de la tensión palpable, sintiendo la gravedad de las miradas sobre él. Este era un momento definitivo en su transformación, un punto de no retorno. Había aprendido que enfrentarse a sus miedos era aceptarse plenamente, y no podía esquivar esta confrontación. La mirada de Carlos lo estimulaba y lo aterrorizaba a la vez. No solo representaba una rivalidad del pasado, sino una conexión con un capítulo de su vida que había elegido olvidar. Carlos, comenzó Mateo, su voz resonando con firmeza, te respeto por tu capacidad de cuestionar. Pero te pido que permitas que esta sea una oportunidad para redimirnos, para colaborar como nunca antes lo hicimos. A medida que hablaba, podía sentir que el peso de sus palabras caía como un rayo sobre sus compañeros, desnudando la realidad de su conexión rota. Las miradas cambiaron. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño con desconfianza. Mateo continuó, abriéndose completamente. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero este proyecto es más grande que nosotros, se trata de proteger algo más que nuestro orgullo, se trata de nuestro hogar, nuestra cultura, y, sí, de un perro que nos une. ¿No podemos dejar atrás lo que nos ha separado y construir juntos un futuro mejor para todos? Las palabras resonaron en el aire, y por primera vez, Mateo vio que la resistencia se desvanecía. Carlos lo observaba con una mezcla de sorpresa y consideración. La tensión se transformó lentamente en diálogo. Sofía se unió a la conversación, preguntando a Carlos y al resto del grupo cómo podían colaborar de manera constructiva. No somos enemigos, empezó Carlos, su tono más suave. Lo que necesitamos es un propósito compartido. Así podremos superar nuestras diferencias y trabajar en un bien mayor. Esa simple afirmación trajo una oleada de alivio a Mateo. Las viejas heridas comenzaban a cicatrizar, ofreciendo un camino hacia la reconciliación. Con la tensión disipándose, Mateo utilizó su renovada energía para encauzar la conversación hacia soluciones prácticas. Juntos, comenzaron a discutir estrategias concretas para presentar el proyecto al empresario y cómo podrían demostrar la importancia del santuario para el ecosistema local. Las ideas fluían, cada uno aportando su experiencia y conocimientos. El ambiente se transformó en un espacio de creatividad colectiva, la inseguridad era reemplazada por confianza y unidad. Mateo se dio cuenta de que la red que había tejido no solo era esencial para el proyecto, sino que también lo había liberado de sus propias ataduras emocionales. La lucha por Choco ahora era también la lucha por una comunidad que había estado fragmentada por su propio miedo. Al final de la reunión, el equipo decidió planificar una presentación conjunta que combinara sus esfuerzos. En el corazón de Mateo, una sensación de satisfacción comenzó a consolidarse, como si había conquistado no solo un desafío profesional, sino también una parte de sí mismo. Mientras caminaba a casa esa noche sintió una confianza renovada. Había comenzado a salir de la sombra de su propio miedo. Ya no sentía que enfrentarse al empresario fuera un obstáculo insuperable, se sentía preparado para luchar por lo que amaba y estaba dispuesto a hacerlo junto a su comunidad. La mañana del gran encuentro llegó. Mateo se mantuvo tranquilo mientras cada miembro del equipo compartía sus puntos y sus opiniones, tejiendo juntos una narrativa poderosa que representaba la esencia de lo que el santuario significaba. La presentación fue recibida con un aplauso que resonaba como una validación no solo de su esfuerzo, sino de su crecimiento. El empresario y su aliada, Andrés, observaron con atención. En el clímax de la presentación, Mateo, con calma, argumentó cómo su plan no solo beneficiaría a la comunidad, sino que también podría ser un ejemplo de sostenibilidad, asegurando el entorno marino y sus ricas tradiciones. Al finalizar, el aire estaba cargado de expectativa. La respuesta del empresario fue evasiva al principio, pero Mateo notó un cambio en su actitud. Las palabras del equipo comenzaron a calar en él, y por un momento, lo que parecía un enfrentamiento se transformó en diálogo. Mateo sintió que el verdadero logro estaba en haber confrontado sus miedos, haber restablecido conexiones y despertar un sentido de propósito compartido.
Había aprendido que su historia no solo era suya, sino que pertenecía a muchos, y cada ladrido de Choco ahora resonaba no solo en su corazón, sino en el de todos los que luchaban por preservar un legado. Al final de aquella jornada, mientras las olas rompían suavemente en la orilla, Mateo sonrió al saber que había hecho lo que debía hacer. Había logrado ser defensor no solo por Choco, sino por una comunidad y un futuro lleno de posibilidades. Ahora, el verdadero desafío sería mantener esa conexión viva y continuar creciendo junto a aquellos que una vez sintió que lo traicionaron. Radiante de un nuevo propósito, se sintió más ligero, más completo. De pie, frente al mar que siempre había amado, Mateo supo que había llegado a ser la persona que su historia necesitaba. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal si quieren ser parte de las historias de transformación y superación personal que están por venir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llevar el mensaje al mundo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta increíble historia. Juntos, hagamos que estas narrativas de superación personal lleguen lejos.